Vamos a dar inicio a otra parte de la disciplina después de haber terminado todo lo que corresponde a módulos fotovoltaicos y células. Esa primera parte trató de toda parte de generación de energía eléctrica a partir de energía solar. Y vamos a ver que un sistema fotovoltaico, para funcionar correctamente, él debe tener una serie de dispositivos adicionales. Entonces, la aula que vamos a ver hoy justamente sobre tipos de sistemas fotovoltaicos y sobre conceptos de baterías electrolíticas, conceptos generales para todo tipo de baterías que vamos a usar principalmente en los sistemas isolados de electrificación rural o autónomos, mas también a los pocos en algunos sistemas de generación distribuida está siendo utilizado. Entonces, hoy en el sumario vamos a ver siguientes temas: tipos de sistemas fotovoltaicos isolados, condicionamiento de potencia, almacenamiento de energía eléctrica, pillas, batería y acumuladores, principio de funcionamiento de las baterías, parámetros de las baterías, capacidad de una batería, profundidad de descarga de una batería, carga y descarga de una batería. Entonces son temas gerais que corresponden al funcionamiento de las baterías y esos temas vamos después en otro vídeo a expandir y estudiar con más detalles tres tipos de baterías. Então, primeiro, vamos fazer uma descrição dos tipos de sistemas fotovoltaicos. Existem dois grupos principais de sistemas fotovoltaicos, entendendo o sistema como um conjunto, ¿no?, de elementos, de dispositivos que vão ajudar a entregar a energia elétrica proveniente do módulo fotovoltaico até os equipamentos de usos finais. Então, não podemos entregar a energia que sai do módulo porque é variável, é muito intermitente, né? Então existem vários equipamentos no meio, além dos cabos, né, de transmissão, elementos de proteção, existem vários outros equipamentos. Então, o primeiro grupo é o denominado sistema isolado. São só sistemas fotovoltaicos isolados que não têm contato com a rede elétrica. Também por isso é conhecido como off-grid. Y existe otro grupo que son sistemas conectados a red eléctrica, conocidos también como on-grid. Necesariamente les trabajan de alguna forma conectados a red, puede ser de sistema interconectado nacional en alta tensión o en baja tensión en los sistemas de distribución de energía eléctrica, principalmente en las áreas urbanas de las ciudades. En ambos sistemas existen equipamientos particulares, ¿no? Acá en esos sistemas conectados a la red eléctrica, un equipamiento fundamental es denominado inversor, corriente continua, corriente alternada. Y en los otros sistemas de tipo isolado también existen diversos equipamientos. Entonces, de esos dos grupos de sistemas fotovoltaicos, olhando só os sistemas isolados que não estão conectados com a rede se subdividem em um grupo de sistemas sem armazenamento de energia elétrica, não precisam baterias, simplesmente, no caso são as bombas, né, de água, bombeamento de água, guardam em reservatórios a água extraída, né, durante as horas de sol. Entonces, y ya fica esa agua disponible para otros momentos. Otro grupo son los denominados sistemas autónomos, que tienen como generador principal, único generador, a los módulos fotovoltaicos. Y van a existir varios tipos, ¿no? Algunos son para iluminación pública, otros pueden ser para obtener corriente para equipamientos de uso doméstico, que esos son los más difundidos, ¿no?, en la electrificación rural, mas también existen sistemas autónomos para comunicaciones, por ejemplo, y esos son para repetidoras de televisión, telefonía celular.
En fin, existen varios sistemas totalmente autónomos, ¿no? Que no dependen de otras fuentes de generación de energía. Y el tercer grupo justamente son los sistemas híbridos, que sí precisan de otras fuentes de energía que trabajan en conjunto con energía solar fotovoltaica. Puede ser aquí en este caso con la forma de cogeneración, ¿no? O sea, están generando energía junto con otro, que puede ser un aerogenerador, energía eólica, en conjunto con sistemas fotovoltaicos, o un congelador diésel, o un mixto, ¿no? También fotovoltaico, eólico, diésel. Y actualmente existen otras tecnologías de generación que pueden ser utilizadas, ¿no? Provenientes de biomasa principalmente. Un segundo grupo, sistemas conectados a la red eléctrica que trabajan con la red, pueden ser subdivididos en aquellos conectados directamente a la red pública, que son aquellos de generación distribuida, utilizados en las áreas urbanas principalmente y colocados en los tellados de edificaciones, predios, en fin. Y tenemos conectados en la red, en este caso, doméstico, ¿no? Y aquí también podemos verificar que existen sistemas, estos conectados directamente a redes públicas se diferencian porque son sistemas de mayor porte, ya de tipo de usinas fotovoltaicas, que trabajan ya de forma que puede ser en tellados o en áreas específicas, ¿no? De terrenos donde existe una enorme cantidad de energía solar disponible, en fin, son parámetros que las empresas siguen para instalar esos módulos. Y los domésticos son aquellos de uso para fines de electrificación de residencias urbanas principalmente. Esos sistemas fotovoltaicos isolados, que es el foco de esa aula, está subdividido, como ya hablamos, en autónomos, totalmente con generación de módulos fotovoltaicos, y híbridos, que incluyen otras fuentes. Mas en ese sistema existe el principal arranjo fotovoltaico que genera energía eléctrica y una unidad de control y condicionamiento de potencia hasta llegar a un usuario, y también existe almacenamiento. Entonces ese es denominado sistema fotovoltaico isolado, que puede ser autónomo o híbrido. Y un sistema isolado, por ejemplo este de aquí, un de electrificación domiciliar, él incluye arranjo fotovoltaico, en ese caso aquí baterías de almacenamiento de energía eléctrica, y un controlador de carga, que es un controlador electrónico que permite administrar, ¿no? Carga o descarga de las baterías. Y de aquí podemos también entregar ya energía eléctrica en forma de corriente continua para equipamientos que funcionan con corriente continua, o por medio de un inversor que transforma de corriente continua alternada. Podemos también entregar corriente alternada en los parámetros urbanos, ¿no? Por ejemplo 127 voltios, 60 Hz, un ejemplo. Entonces ese es el sistema isolado autónomo. Ya un sistema híbrido, él incluye otros, ¿no? Otros generadores como eólico o diésel, y también incluye las baterías. Y ahí existe un inversor regulador, y ese aquí un inversor de corriente continua, corriente alternada, y ese aquí regulador o controlador de carga, la batería. Y finalmente esa energía llega aquí en el usuario final. Y ese sistema también puede constituir sistemas denominados las mini redes, que son ya más sofisticados, con controles de programación, ¿no? A través de computador, para administrar toda la energía proveniente de las diversas fuentes en los horarios más adecuados. Entonces ya otra área, las mini redes. Ese aquí ya es un sistema de ese tipo, híbrido, solar, eólico, diésel, con almacenamiento de energía. Y necesariamente este tipo de sistemas tienen una unidad de control y condicionamiento de potencia que, dependiendo, ¿no?, del tipo de sistema, puede ser más sofisticado. Cuando es muy sofisticado, ya es posible constituir una mini red
Mas si no es un control, por ejemplo, para una distribución de energía en una vila relativamente concentrada, entonces podemos distribuir esa energía a través de postes, ¿no? Y como se hace en las áreas urbanas. Entonces aquí vamos a tener ya una mayor sofisticación, una parte de control. Y en todos ellos fica como elemento fundamental denominado de condicionamiento de potencia. Entonces un sistema de condicionamiento de potencia conocido como SCP o también en inglés PCS, Power Conditioning System, ese sistema tenga función de colectar energía en corriente continua gerada pelo arranjo fotovoltaico y após acondicionarla de acuerdo con los parámetros eléctricos adecuados a entrega en la forma de corriente continua alternada a carga. La finalidad de todos estos equipamientos es entregar esa energía de los módulos a carga pasando por varios equipamientos que van a administrar, condicionar la potencia. Entonces un sistema de condición de potencia está constituido de varios dispositivos que están acoplados, ¿no? Constituyendo un circuito eléctrico y que controlan el accionamiento y desligamiento, el punto de operación del arranjo fotovoltaico, a carga, descarga das baterias, a protección del sistema y a conversión de corriente continua en corriente alternada. Entonces, la función de esos equipamientos es realizar todos esos controles. Mesmo en un sistema domiciliar que es menos sofisticado, que incluye simplemente un generador fotovoltaico de alguna potencia determinada que depende de la carga, existe en este caso baterías, y la batería va a precisar necesariamente de un controlador o regulador, ¿no? Controlador de carga o regulador electrónico, y vamos a tener la posibilidad de tener energía en corriente continua y también a través de un inversor en alternada. Entonces, hoy en día es más usual corriente alternada, ¿no? Debido a la gran distribución de equipamientos que funcionan en las áreas urbanas. Ya fica difícil encontrar equipamientos de usos finales de corriente continua, mas puede existir esa alternativa. Bom, entonces, después de esa breve introducción mostrando cómo que sistemas fotovoltaicos en términos de su clasificación y uso de condicionamiento de potencia, vamos a ver las baterías. Las baterías entonces es un elemento fundamental para un sistema isolado, ¿no? Y también las baterías, como ya falei, están a los pocos siendo introducidas en áreas urbanas, en sistemas de generación distribuida o también en grandes sistemas de generación centralizada, porque pueden facilitar a venda, ¿no? de energía eléctrica, tornando energía solar intermitente en una forma más así adecuada para comercialización en otras horas fuera del día, ¿no? Entonces el almacenamiento de energía eléctrica en aplicaciones fotovoltaicas exige poder almacenar energía cuando la producción sea mayor a demanda para ser utilizada en situación contraria. O sea, ahí tenemos que administrar lo que es la producción y la demanda para saber cuándo vamos a despachar esa energía, ¿no? Y quien hace esa acumulación de energía es el denominado acumulador, justamente, el nombre acumulador. Bueno, dentro de todas esas diversas partes de un sistema, hoy en día se verifica que esos sistemas de acumulación de energía, principalmente constituidos por baterías hoy en día de chumbo ácido, se torna un elemento fundamental, mas al mismo tiempo crítico, porque son tecnologías bastante antiguas que no evoluíram en forma así avançada, embora existam, ¿no? Muitas novas versões de baterias mais modernas, mas são partes que causam falhas e problemas. Isso porque a tecnologia fotovoltaica utiliza um sistema de armazenamento de energia que não oferece grande confiabilidade e de pouca durabilidade. Si comparamos, ¿no? que un módulo fotovoltaico puede tener tiempo de vida de 25 años, las baterías de chumbo ácido, cuando están
plenamente así y cuidadas con equipamientos de control de carga y descarga, puede durar 3 a 4 años. Y si no, la batería puede fácilmente en menos de un año tal vez ya llegar a lo que se denomina muerte prematura de las baterías. Por tanto, ese sistema de almacenamiento de baterías es bastante crítico y ainda falta eh, sustituir esa forma, ¿no? Por soluciones más modernas. Más existen alternativas, hoy en día algunas ya sí con mayor desenvolvimiento, otras con menos. Existen varios tipos de acumuladores, de almacenadores de energía. Un DLC denominado volante de inercia que guardan energía cinética, también conocido como flywheel. Existe almacenamiento en la forma de agua, o sea, energía potencial. También existe acumulación electroquímica a través de diversos tipos de baterías recargables. También existe acá alternativa de capacitores de alta capacidad, denominados supercapacitores, que almacenan carga, ¿no? Entre un dieléctrico, y existe otra posibilidad de hidrogenio a través de conversión en células de combustible, ¿no? Para producir energía eléctrica. O flywheel é um equipamento moderno, embora o conhecimento disso já vem desde muito antes, né, do século XIX, na Revolução Industrial já se estendeu. É uma grande massa, né, construída de ferro, de aço, de vários materiais. O que temos é uma massa que gira em torno de um eixo e que uma vez retirada a fonte, né, que produziu o movimento, ele fica girando y por tanto almacenando energía cinética, y esa velocidad va a ficar constante dependiendo también del atrito. Y si colocamos aquí elementos que disminuyan el atrito así a un máximo, como hoy en día existen, podemos tener varias horas de almacenamiento de energía cinética, y cuando se produjo un giro, existe aquí un motor FES que comienza a girar, ¿no? Y cuando queremos transformar en energía eléctrica, lo que se hace a través de un equipamiento también avanzado electrónico de control, convertir esa energía cinética en eléctrica a través de un propio motor que en ese caso comienza a funcionar como generador. Ese volante de inercia flywheel es conocido también como batería mecánica. Produce energía eléctrica de forma adecuada, con la cualidad necesaria, solo que a carga y descarga rápidamente, en segundos. Entonces no puede ser energía así para guardar en varias horas, ¿no? Entonces rápidamente eso ahí puede ser utilizado a carga y descarga, más tiene vantagens y desvantajes, ¿no? que pueden ser utilizadas en sistemas fotovoltaicos también. Una forma más difundida y con grandes chances ¿sí? de se expandir es el almacenamiento de energía potencial. Entonces aquí en el caso, por ejemplo, este aquí es un sistema fotovoltaico de bombeamiento de agua. Lo que se hace es extraer agua, que aquí ciertamente existe un pozo de varios metros de profundidad, ¿no? Depende, tienen pozos hasta de 100 metros, 150 metros, otros de 10 metros, depende de dónde que se encuentre el lençol freático, y una vez que se encuentre esa agua es extraída a través de una motobomba accionada por la energía eléctrica proveniente de los módulos fotovoltaicos, y que pasa por un sistema también de acondicionamiento de potencia, y esa agua es almacenada en un reservatorio, ¿no? A una altura determinada, y a partir de ahí tenemos agua para diversos usos, sea para irrigación, uso doméstico, en fin. Mas aquí lo que estamos es almacenando agua extraída, ¿no? Y cuando ya no tenemos sol a noche, esa agua ya puede ser utilizada el día siguiente, nuevamente retirar agua. Entonces no precisamos de almacenamiento de energía adicional en baterías, solo funciona durante el día. Y aquí ese diagrama es de un proyecto del norte de Chile y que muestra que la posibilidad de fotovoltaica en grande porte, ¿no? Puede ser utilizada
movimentando aqui durante o dia uma motobomba que pode ser dentro da própria usina, né? Neste caso é uma usina hidrelétrica de grande porte, que denominada usina reversível, usina hidrelétrica reversível, porque durante as horas de sol de baixa demanda de energia elétrica, essa água proveniente de un reservatorio inferior es bombeada hasta un reservatorio superior, utilizando en este caso energía solar. Y de noche, cuando ya no existe sol, esa agua almacenada es turbinada y se produce energía eléctrica que ya se puede despachar en horarios con costo-beneficio con mejores posibilidades, ¿no?, para el empresario que fez ese proyecto. Entonces, ese sistema de almacenamiento de usinas hidroeléctricas reversibles utilizando módulos fotovoltaicos es una forma interesante, ¿no?, de almacenar energía solar de forma indirecta en la forma de energía potencial. Esa agua inclusive puede ser proveniente de, en este caso, del mar. El proyecto este de Chile es agua del mar, que va a ser elevada, ¿no?, hasta unos 600 metros de altura, y a partir de ahí comienza la generación mixta de fotovoltaica y hidráulica. Entonces existen hoy en día proyectos, ¿no?, de fotovoltaica fluctuante, instalando módulos fotovoltaicos en los propios reservatorios de agua, por eso es energía solar fluctuante. Esos módulos son instalados en fluctuadores especiales que utilizan al propio reservatorio. Entonces, ese almacenamiento en agua en la forma de energía potencial es una área, una de las más eficaces, ¿no?, de formas de actualidad de almacenar energía fotovoltaica. Otra forma más difundida, más ainda en pequeña escala, embora existan ya grandes bancos de baterías, es la acumulación electroquímica, principalmente feita en pequeño porte a través de pillas o bancos constituidos por baterías de chumbo ácido, baterías de litio, y también existe níquel, cadmio y varias otras. Entonces aquí lo que estamos haciendo es utilizar equipamientos que almacenan energía eléctrica en la forma electroquímica, ¿no?, o sea, con una reacción química. Eso es lo que vamos a ver de aquí a poco. Otra forma también de almacenamiento es en capacitores, principalmente los denominados supercapacitores, que siguen el mismo principio de los capacitores más antiguos utilizados en la área de electrónica, que son de capacitancia muy pequeña, que nunca consiguen superar un faradio por causa do enorme dieléctrico, ¿no? A área do dieléctrico tendría que ser gigantesca para obtener un faradio, ¿no?, en ese tipo de capacitores clásicos. Mas con los años, desde los últimos 20 años principalmente, hubo mucha pesquisa de mejoramiento de dieléctricos de área en forma de nanopartículas porosas de grafito principalmente, no cual conseguimos un enorme área disponible de dieléctrico, y ahí entonces estamos hablando ya en la orden de capacitancias de 5.000 o 8.000 faradios, y con eso constituimos un eficaz sistema de almacenamiento de energía eléctrica en esos supercapacitores o ultracapacitores, ¿no?, que a los pocos está siendo difundido, embora aquí la carga y descarga sea también rápida, ¿no?, de forma similar a lo que acontece en un flywheel. Va a ser también una posibilidad de almacenamiento de energía en supercapacitores. Otra tecnología que todo lleva a pensar que será en el futuro, ainda existen proyectos piloto, mas no hay en una forma ya masiva, es la transformación de energía solar en hidrógeno, ¿no?, a través de módulos fotovoltaicos. La energía eléctrica es utilizada para producir hidrógeno en un electrolizador que utiliza agua y separa el hidrógeno. Lo crítico aquí es el almacenamiento de hidrógeno, ¿no?, que hasta ahora soluciones viables en tamaño y costo ainda no fueron desenvolvidas, embora existan diversas posibilidades, ¿no?, en laboratorio.
Más el hidrógeno almacenado después puede ser utilizado en células a combustible que producen energía eléctrica y como subproducto agua potable, no agua doce. Entonces, ese tipo de generación hace parte da denominada economia do hidrogênio, que ainda não é uma realidade no mundo, né? Mas é uma grande possibilidade. Bom, agora sí vamos un pouco nos focar nas denominadas baterias, né? Que é o foco desta aula sobre sistemas isolados. Y entonces como almacenamiento de energía eléctrica entonces es posible utilizar esas baterías recargables que pueden ser varias, ¿no? Existen varios tipos, que níquel ferro, níquel zinco, zinco cloro, redox, y podemos ahí aumentar baterías de fluxo de grande porte, baterías de chumbo ácido. Entonces existen muchos tipos de baterías que actualmente las más difundidas son las de chumbo ácido, níquel cadmio y las de iones de litio. Entonces todas estas baterías utilizan elementos químicos y que a través de una reacción química en un electrolito vamos a ver que podemos almacenar energía eléctrica y esa batería puede ser recargable siguiendo un ciclo, ¿no? De carga y descarga. Entonces, dentro de los conceptos para especificar que es una batería de forma genérica, geral, mas existen unos conceptos, ¿no? Que pila no recargable, que es un dispositivo que transforma energía química en energía eléctrica. Y en realidad es un generador de electricidad no recargable, porque cuando sus elementos activos se esgotan, todos ellos deberán ser sustituidos por nueva substancia. Es un ejemplo típico de una pila, ¿no? Que de uso así en aparelhos domésticos, ¿no? Radios, esas pilas, palito, ¿no? Y otras pequeñas, todas son después de un tiempo ellas no son recargables. Vamos a tener que después de se esgotarem jogar fora, ¿no? Dentro del sistema de reciclaje que ya está establecido en las ciudades principalmente. Y existen las pilas recargables que es así, después de esgotar la carga, ellas hasta ciertos límites, una vez esgotado esa parte activa, podemos con una fuente externa de electricidad tornar a batería cargada, ¿no? Y ahí por eso que sigue un ciclo de carga y descarga, mas también es finito, ¿no? Tiene ciertos límites. Y acumulador eléctrico es el dispositivo que almacena energía eléctrica para uso posterior, conocido más como batería, ¿no? Por causa que una batería está constituida por varias células. La palabra célula inclusive de ahí proviene el nombre célula fotovoltaica, porque una célula es una unidad, ¿no? De generación de energía eléctrica, en este caso a través de fenómenos electroquímicos, y esas células vamos a poder asociar en serie, ¿no? Y también en paralelo para constituir una batería. Entonces una asociación de varias células constituye una batería de células, más un nombre genérico que ficou así en el día a día es batería, a se referir a una asociación de varias células. Y existen las células primarias, que son aquellas que utilizan energía eléctrica generada y no es recargable la batería. Entonces cuando se descargan en su totalidad termina su vida útil. Y esa célula es denominada primaria, o sea, todo lo que es célula primaria indica que no es recargable. Y célula secundaria es la batería recargable y que puede, después de un cierto tiempo, puede recuperar su carga, más utilizando una fuente de energía eléctrica auxiliar, o otra, ¿no? Que puede ser la red eléctrica o un módulo fotovoltaico, por eso se llama secundaria, porque utiliza otra fuente de energía eléctrica para recuperar su carga inicial.
Entonces estas baterías también son conocidas baterías recargables como baterías de almacenamiento o acumuladores de forma genérica. Entonces una batería electroquímica es un dispositivo que almacena energía eléctrica por medio de procedimientos electroquímicos, devolviendo esa energía casi en su totalidad. Y la más simple unidad de generación es la denominada célula electroquímica o célula, que en realidad es un acumulador, ¿no? Y asociación de varias células, que una célula electroquímica produce energía eléctrica en baja tensión, en el caso de chumbo ácido 2 voltios, y en el caso de níquel cadmio 1,7 voltios. Caso de iones de litio ya es de 4 volts, poco más. Entonces cada célula tiene una tensión inherente. Por eso que tenga analogía también con células fotovoltaicas, ¿no? Porque sabemos que la célula, dependiendo si es de silicio, va a producir una tensión en torno de 0,6 voltios. Y después vamos a tener que asociar en serie para poder constituir un módulo. De misma forma, varias células constituye una batería, ¿no? De chumbo ácido, por ejemplo, precisa 6 células de 2 voltios nominal. Vamos a tener ahí unos bornes de la batería 12 voltios porque tenemos 6 células internamente. Entonces esas baterías van a poder ser asociadas, ¿no? Y en su estructura interna existe un ciclo de carga y descarga que depende, no es infinito. Hasta cierto número de veces esa batería puede cargar y descargar, más después va se esgotando, ¿no? Esos elementos activos. En la realidad una batería electroquímica es un generador eléctrico secundario, ¿no? Como ya fue mencionado, porque no funciona sin energía eléctrica previamente fornecida. O sea, la energía eléctrica para cargar la batería necesariamente tiene que ser proveniente de otra fuente, como fotovoltaica o a red eléctrica. Entonces, la batería entonces, es una asociación de varias células en serie principalmente. Estas baterías tienen ya un histórico bastante longo, ¿no? Que podemos decir desde finales del siglo XVIII, ¿no? Y que Volta andó ya pesquisando, haciendo experimentos con las denominadas pilhas de Volta, a cual fue presentada oficialmente el día 28 de junio de 1800 a través de una carta de Volta que fue leída en esa Royal Society. En 1803 este Reiter construyó el primer prototipo teórico experimental de un acumulador de energía eléctrica. Volta le construyó una pila en una asociación de células ainda muy precaria, mas ya funcionaba, ¿no? Ya él, por eso que es conocido como un pionero, ¿no? El primero empezó, por eso que hasta existe unidad de voltio, y también fotovoltaica, ¿no? Que proviene del nombre de él. Aquí el writer que fue mejorar, ¿no? Toda esa pila de Volta y ya con el concepto de un acumulador de energía eléctrica. Y fue después de 57 años que en 1860 Gaston Planté construyó el primer modelo de acumulador de chumbo ácido, que fue un primer modelo de las baterías existentes hasta en la actualidad, de uso automotivo. Otra contribución fue 6 años después de Georges Leclanché, que en Francia inventó la denominada pila seca, aquella conocida pila que hasta los días actuales utilizamos, ¿no? En equipamientos domésticos principalmente. Aquellas pilas de zinco y dióxido de manganés. En 1879, casi 20 años después de la primera presentación, Gaston Planté relanzó su acumulador de chumbo ácido ya con bastante aperfeiçoamento, ¿no? Y con eso ya tuvo mucha acogida comercialmente. En 1871, Celon aperfeiçoó ese acumulador Planté, introduciendo electrodos y otros elementos. En el caso, una grade de chumbo macizo en la cual fue depositada materia activa esponjosa, o sea, dióxido de chumbo,
no anodo e chumbo esponjoso puro no cátodo. Essa bateria é praticamente a bateria que está até na atualidade, né? Esse conceito apresentado em 1881, com já certos melhoramentos, existe até a atualidade. Mas também em 1900 Thomas Alva Edison apresentou outro tipo de acumulador conhecido como de ferro, níquel. E aí ele utilizou esses elementos ferro, níquel y como electrolito a potasa cáustica. Aquí de esa de Ceylon es o ácido sulfúrico o electrolito. Esa batería en 1900 de Junger y Berge inventaron en Suecia un acumulador de níquel-cadmio que existe también hasta la actualidad y que tiene ciertas vantagens, ¿no? Comparativas a las otras. Y en un caso fue ánodos de cadmio en lugar de ferro, ¿no? De aquella batería de Thomas Alva Edison. En 1908 también fue presentado un acumulador de Edison de forma comercial y constituyendo los actuales modelos alcalinos. Como podemos ver, entonces, las baterías electrolíticas presentan un histórico que viene ya desde el século XIX principalmente. Y el principio de funcionamiento de las baterías, de forma geral, de esas baterías electrolíticas, están basados en algún tipo de proceso reversible, donde sus componentes no resulten consumidos o puedan perderse, por eso simplemente se transformen en otros. Esa es la idea, ¿no? Reversible, y los elementos no pueden se esgotar así rápidamente, ¿no? Y ellos se transforman a través de una reacción química en una y otra forma. Entonces estos componentes retornan al primer estado dentro de circunstancias adecuadas, y estas circunstancias generalmente son el fechamento del circuito externo durante el proceso de descarga y aplicación de una corriente externa durante la carga. Entonces, por eso que es una secundaria, ¿no? Porque precisamos de una fuente de energía eléctrica externa. Y esa batería, en general, esas baterías electrolíticas son dispositivos que inician una polarización de ciertos elementos químicos hasta ciertos límites, y está constituida, esas baterías están constituidas por dos electrodos de un mismo distinto material y subinmersos en un electrolito. En ese electrolito que vamos a tener es flujo de íons, en realidad, ¿no? Além de esos electrodos existen separadores constituidos de materiales plásticos porosos, porque esas células generalmente están, dependiendo del tipo de batería, existen asociaciones, en el caso de chumbo ácido, de 6 células, más precisamos una separación entre cada célula internamente, ¿no? Y esos son los separadores. Entonces los separadores fican intercalados entre los electrodos, evitando el contacto entre ellos y permitiendo entonces, de esa forma el paso del electrolito. Características de esas baterías: de cada batería, cada célula produce una tensión que es inherente a su estructura interna, ¿no? Su estructura química. Entonces, dependiendo de las diversas tecnologías de construcción y posibilidades de composición, o sea, todos los materiales envolvidos en la construcción de la batería, podemos ver que existen varios tipos de baterías. Aquí en el caso chumbo ácido, níquel cadmio, níquel metal hidreto, baterías de iones de litio. Esas son las comerciales, ¿no? Que en la actualidad cada una tiene un determinado electrolito. De chumbo ácido o ácido sulfúrico, ¿no? Y las otras tienen diferentes electrolitos, y energía específica es diferente, cada batería tiene un cierto valor. En el caso eficiencia, ¿no? De energía, en el caso aquí de chumbo ácido 75%, y los de litio hoy en día ya está próximo casi 100% de eficiencia. Densidad de energía, sea vatios por kilogramo,
A chumbo ácido é muito baixa, né, por causa do chumbo muito pesado, está entre 20 e 25, 35 vatios hora por quilovatio. Mas já de íons de litio é superior porque o litio é muito leve y entre 100 y 200 vatios hora por kilogramo. Después tenemos la densidad de potencia, ¿no? Que varía de una batería para otra. Aquí el desempeño resulta mejor para batería de iones de litio. El ciclo de vida también, ¿no? Algunas tienen mayor duración do que otras. Eso ahí de las posibilidades de cuántas veces puede cargar y descargar hasta esgotar sus elementos activos y la batería puede ya morrer, ¿no? Y también las temperaturas de operación, algunas tienen fallas. Por ejemplo, esta más robusta es la de níquel cadmio, que soporta condiciones entre menos 40 grados hasta 60 grados centígrados. Y así existen otras baterías en desenvolvimiento, varias otras. Aquí solo están 4, más ainda no así de forma comercial. Entonces, como podemos ver, cada batería tiene características inherentes. Y también podemos ver que aquí otra tabla que muestra principalmente el costo. Então, algumas baterias, dependendo da época também do avanço tecnológico, uma mais cara do que outra, né? Tem uma bateria de chumbo ácido é a mais barata, né? Em termos de quilowatt-hora, custo por quilowatt-hora é a mais barata, mas existem também essas de litio, polímero, litio, $550. Obviamente esa tabla es solo para ilustrar, porque varía, ¿no? Dependiendo del avance tecnológico. Y el tiempo de vida aquí también está cada vez siendo mejorada, principalmente las baterías de litio. Bueno, la tabla muestra diversos parámetros que indican las diferencias de una batería y de otra en términos de varios factores. Toda batería electroquímica va a tener algunos parámetros importantes. Primero, atención, que es un parámetro que debe ser considerado porque determina si la batería puede o no ser utilizada en la aplicación desejada. Y eso va a depender de los elementos de la célula, ¿no? Entonces, esas reacciones, denominado potencial de oxirreducción, determina atención que varía, ¿no? De 1 voltio a 4 voltios dependiendo del tipo de batería. De chumbo ácido, que es más difundida, tiene 2 voltios por célula, más otro tipo de batería va a tener otra tensión. Entonces, dependiendo de la aplicación, vamos a precisar saber cuál es la tensión de célula, ¿no? Para poder asociar de serie paralelo y obtener una batería adecuada al uso final. Otro parámetro importante es la corriente, que va a indicar cuánto de corriente esa batería puede hacer circular externamente en un circuito, ¿no? Si es una pequeña batería, o sea, con baja capacidad, entonces la corriente también va a ser muy pequeña. Mas si es una grande batería, una área enorme, entonces vamos a tener mayores posibilidades de corriente. Mas todo dependiendo de la carga ligada, ¿no? Y del tiempo que va a ficar ligada. Entonces, todas esas baterías van a tener que ser utilizadas de acuerdo con la aplicación. Por ejemplo, motores de arranque de automóviles exigen grandes cantidades de energía de batería en el momento de ligar a marcha, decenas de amperes. Y después es poco, ¿eh? La corriente utilizada es muy baja. Entonces, ahí vamos a precisar una batería que fornece esa grande cantidad de corrientes en algunos segundos. Entonces va a depender de qué tipo de batería y cómo fue construida. Otro parámetro importante es la resistencia interna en ohmios, porque su valor bajo permite que fornezcan cargas muy intensas, principalmente de forma transitoria. Entonces, cuando vamos a querer recuperar la carga a través de un circuito externo, ahí la resistencia interna se torna un parámetro importante, ¿no?
Entonces, tengas de chumbo ácido, por ejemplo, está con resistencia interna entre 0,06 ohmios. Níquel cadmio más o menos en la orden de 0,09 ohmios. Otras cuestiones importantes que deben ser elevadas en cuenta de la eficiencia, que es la relación percentual entre la energía eléctrica recibida durante el proceso de carga y aquella que la batería entrega durante la descarga. Entonces, aquí van a existir pérdidas, ¿no?, inherentes al tipo de batería, pérdidas que generalmente se verifican a forma de calor, ¿no? Y esa eficiencia entonces va a determinar también el comportamiento de la batería. Otro parámetro es la densidad de energía, que es la energía nominal, capacidad de energía normalizada pelo volumen o pelo peso de la célula o batería. Entonces, esa densidad de energía es la cantidad de energía que puede ser almacenada en un determinado espacio. Entonces, por eso que una batería de chumbo ácido, que tenga como chumbo, un elemento principal, un chumbo muy pesado, ela va a tener una baja densidad de energía. Ya a batería de iones de litio, que utiliza litio con muy leve, ahí ela va a tener mayor densidad de energía. Densidad de potencia es una medida que indica cuán rápidamente la batería puede permitir la salida o entrada de energía. Entonces, la rapidez de carga y descarga va a depender de la densidad de potencia. Entonces, cada batería va a tener un comportamiento diferente en términos de ese parámetro. Otra cuestión importante en general de todas las baterías es la denominada capacidad. Esa capacidad de las baterías es la cantidad de amperes hora. O sea, ampere hora es una unidad de energía. ¿Cuántos amperios en una hora? Que puede ser retirada en la misma cuando esta presenta carga plena. Más unidad más conocida es ampere hora, más también puede ser vatios hora, kilovatios hora. Esa capacidad de ampere hora es lo que determina a potencia de esa batería, y existen varios tipos de capacidad. La capacidad nominal, una estimativa conservadora del fabricante del número total de amperes hora que puede ser retirada de una célula o batería nueva para los valores especificados de corriente, de descarga, temperatura y tensión de corte. Esa es la definición general de capacidad nominal. Entonces, una batería pequeña puede tener 8 ampere horas, vamos a decir, más una batería grande, así tipo de camión de chumbo ácido, tiene 250 ampere horas. Entonces, esa capacidad está relacionada, ¿no?, con el tamaño de la batería y cuánto de corriente es capaz de fornecer. Ya capacidad instalada a total de ampere hora que puede ser retirada de una célula o batería nueva sobre un conjunto específico de condiciones operacionales, incluyendo tasa de descarga, temperatura y tensión de corte. Existe también la definición de capacidad disponible, que es el total de amperes hora que puede ser retirado de una célula o batería sobre un conjunto específico de condiciones operacionales, incluyendo tasa de descarga, temperatura, estado inicial de carga, edad y tensión de corte, ¿no?, en términos de cuánto, ¿no?, de vida está teniendo la batería. Y la capacidad de energía es el número total de vatios hora que puede ser retirado de una célula o batería totalmente cargada. Entonces, aquí para más así de forma general, en términos de capacidad nominal, una batería, vamos a suponer, con capacidad de 200 ampere hora nominal, esos 200 horas pueden tener diversos comportamientos, ¿no? Por ejemplo, si retiramos 200 amperes durante una hora, ahí vamos a obtener 200 veces 200 ampere hora, ¿no? Solo que aquí fueron 200 amperes solo durante una hora de duración. Entonces descargamos toda la batería. Si retiramos 50 amperes, ahí vamos a tener posibilidades de 4 horas de duración. 50 veces 4 da 200 ampere hora. Si colocamos una carga externa muy pequeña que retire 4 amperes, ahí vamos a poder tener casi 50 horas de energía, ¿no?, disponible. 50 veces 4 da 200 ampere hora. Y si colocamos ya una carga mínima bien baja, ¿no?, que retire 1 ampere,
vamos a poder utilizar 200 horas, ¿no? Que 200 veces 1, 200 ampere-hora. Entonces, la capacidad está relacionada justamente con la carga que colocamos externamente, ¿no? Entonces, una batería puede ser descargada rápidamente si colocamos una enorme carga, ¿no? Y puede durar muchas horas si la carga ligada a la batería es muy baja, muy pequeña. Y toda batería también influenciada por factores ambientales principalmente. Entonces, la velocidad de carga o descarga es un factor, ¿no? que está relacionado. Cuanto más lento for el descargamento, ligeramente mayor será su disponibilidad de carga y viceversa. Entonces, los fabricantes normalmente fornecen la capacidad para cada régimen de descarga. O sea, está relacionado con la carga que ligamos na batería. Entonces, ya falei, si colocamos una carga muy grande, ¿no? que precise grande cantidad de energía en términos de amperes, aí vamos descarregar muito rápido a batería, mas si fazemos dentro dos parámetros estabelecidos pelo fabricante, ela vai durar de forma adequada, ¿no? El tiempo necesario. Otro factor que influencia a capacidad de temperatura de operación da batería. Então, geralmente as baterias trabalham assim, os fabricantes fazem as baterias, constroem elas a 25 graus Celsius. Mas essas temperaturas variam quando são expostas ao meio, né? Então, essas temperaturas, por exemplo, temperaturas mais baixas, ou seja, climas frios, reduzem significativamente sua capacidade. Y temperaturas más altas resultan en una capacidad ligeramente mayor, porém acarretando aumento de pérdida de agua y disminución del número de ciclos durante la vida útil de la batería. O sea, no podemos dejar una batería expuesta a temperatura muy alta. Embora ela melhore ligeiramente a capacidade, mas vai piorar em termos da durabilidade, principalmente pela reação química, né, que acontece com a elevação da temperatura e pode, hidrogênio, né, e oxigênio pode ser exposto ao meio ambiente, né, e a bateria depois vai perder seu tempo de vida nominal rapidamente. En términos de carga y descarga, toda batería, cuando hablamos de cargamento, debemos llevar en cuenta que es una operación crítica que afecta directamente a la vida útil de la batería. Y el objetivo principal de un sistema de control de carga es cargar la batería eficientemente, evitando los efectos perjudiciales del excesivo cargamento. Por tanto, cuando mostré en el inicio los equipamientos de condicionamiento de potencia, existen aquellos controladores electrónicos de carga conocidos como reguladores también. Precisamos necesariamente instalar un de esos equipamientos para evitar el excesivo cargamento de una batería y ahí controlamos la producción de gases, oxígeno y hidrógeno, ¿no? que una célula ocurre durante el cargamento. Y puede también una gran emisión de esos gases puede acarretar a muerte prematura de la batería. Entonces, la producción de oxígeno en cuanto a reacciones de recombinación, todas son exotérmicas, resultando de un aumento de la temperatura de la batería y por tanto ocasionando problemas para el controlador de carga. El cargamento es crítico, por eso debe ser controlado por un equipamiento de condicionamiento de potencia, que en el caso es el controlador de carga. Y también cuando existe sobrecarga, también cuando una batería es muy sobrecargada, o sea, llegó a un límite máximo de carga y continuamos con la fuente externa ligada, entonces esa batería también va a tener problemas. Por tanto, ahí también entra aquel equipamiento, ¿no? de controlador electrónico de carga que detecta cuando la batería está ya plenamente cargada y desliga, ¿no? la fuente, en el caso módulo fotovoltaico. De forma geral, aumentando la temperatura de la célula, aumenta también la tasa de degradación.
tanto dos electrodos quanto dos separadores, reduzindo a vida da bateria. Isso é o que acontece quando não temos um controle em termos de temperatura. E então esta aula mostrou várias questões relacionadas com o sistema fotovoltaico, desde os tipos de sistemas fotovoltaicos, principalmente a existência de vários equipamentos auxiliares de condicionamento de potência, e começamos a uma descrição de forma geral dos sistemas de armazenamento de energia para sistemas isolados, constituídos principalmente pelas baterias. Maiores informações podem ser obtidas no livro que utilizamos nesta disciplina como base, Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos. O capítulo 4 fala sobre componentes básicos de sistemas fotovoltaicos. E o item 4.3 desse capítulo 4 é especificamente sobre baterias. Então recomendo ler para obter maiores informações a esta introdução dada nessa aula. Muito obrigado.